Nemesio Oseguera Cervantes, conocido mundialmente como El Mencho, nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, un pequeño y aislado pueblo del oeste de México, marcado por la pobreza, la violencia cotidiana y la falta de oportunidades. Desde niño, su vida estuvo marcada por la dureza del campo, largas jornadas de trabajo bajo un sol inclemente, escasez de alimentos y un entorno donde la ley formal prácticamente no existía, y la justicia la dictaban quienes tenían fuerza o influencia local. Estos años formativos moldearon su carácter, astuto, sigiloso, resiliente y decidido a no depender de nadie, con un instinto natural para sobrevivir y tomar decisiones rápidas en situaciones de riesgo. La vida en Aguililla no ofrecía caminos claros hacia el éxito, y Nemesio pronto entendió que debía crear su propio destino, incluso si eso significaba involucrarse en actividades ilícitas. Durante su adolescencia, buscando escapar de la pobreza y con una ambición creciente, Nemesio emigró a Estados Unidos, residiendo principalmente en California y otros estados del suroeste. Allí se involucró en actividades delictivas menores, desde pequeños robos hasta la distribución de narcóticos. Sus primeros encuentros con la ley incluyeron detenciones por tráfico de drogas y otros delitos menores. Cada experiencia con la justicia estadounidense lo hizo más cauteloso, más estratégico y más consciente de la necesidad de moverse entre la legalidad y el mundo criminal con habilidad. Tras cumplir condena, fue deportado a México, pero regresó con objetivos mucho más grandes que simplemente sobrevivir. Su intención era construir un imperio que ningún otro cártel pudiera desafiar. En México, Nemesio comenzó trabajando para cárteles locales en Michoacán y Jalisco, inicialmente en funciones de bajo nivel como transporte de drogas, mensajería y coordinación de pequeñas células de venta. Su capacidad para organizar operaciones, su inteligencia estratégica y su disposición a usar la violencia cuando era necesario le permitieron escalar rápidamente dentro de la jerarquía criminal. Durante los años 90, el narcotráfico en México estaba fragmentado, con múltiples cárteles compitiendo por rutas de droga hacia Estados Unidos. En ese contexto, Nemesio supo identificar vacíos de poder y oportunidades donde otros veían riesgos. Su ascenso fue meteórico. Pasó de ser un subordinado a formar y liderar su propio grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, consolidando poco a poco su control sobre territorios clave y redes de distribución de drogas. El CJNG, desde su origen, se distinguió por su organización militarizada, disciplina interna y expansión agresiva. A diferencia de otros cárteles que operaban de manera más tradicional, este grupo incorporó tácticas de guerra modernas: uso de fusiles de alto calibre, explosivos improvisados, vehículos blindados, vigilancia tecnológica y comunicación encriptada. Su objetivo no era únicamente traficar drogas, sino controlar territorios estratégicos, imponer miedo a sus rivales y corromper a autoridades locales y estatales, asegurando impunidad en sus operaciones. En pocos años, Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Veracruz y Zacatecas cayeron bajo la influencia del CJNG, y Nemesio se consolidó como uno de los criminales más poderosos y temidos de México. Su expansión no solo se basaba en la fuerza bruta. Aplicaba inteligencia estratégica, creando redes de aliados, infiltrando estructuras gubernamentales y generando una combinación letal de respeto y miedo que mantenía a sus subordinados y rivales en constante tensión. El Mencho se convirtió en un fugitivo de nivel mundial. Estados Unidos ofrecía hasta $15 millones por información que condujera a su captura, y la Interpol lo incluyó entre los criminales más peligrosos. Su poder no se limitaba al narcotráfico. Era un maestro en la manipulación, la intimidación y la violencia calculada. Videos y fotografías mostraban su capacidad armada, enfrentamientos con fuerzas de seguridad y actos de brutalidad
diseñados para enviar mensajes a enemigos y competidores. Durante más de una década, logró evadir arrestos, desplazándose entre ranchos, montañas y ciudades bajo el control de su cártel, manteniendo un anonimato casi absoluto. Pocos conocían su rostro, y quienes lo hicieron desaparecieron o permanecieron en silencio, aumentando la leyenda de invencibilidad que lo rodeaba. A medida que el CYNG crecía, también lo hacía la violencia que lo acompañaba. El cártel se volvió notorio por su enfrentamiento abierto contra otros grupos criminales, incluyendo asesinatos selectivos, masacres y ataques estratégicos a miembros de cárteles rivales. Nemesio supervisaba personalmente operaciones críticas, aunque raramente aparecía en público. Su liderazgo aseguraba lealtad absoluta entre sus seguidores y temor entre sus enemigos. La estructura del CYNGE estaba diseñada para ser resiliente. Células independientes operaban bajo un mismo mando, lo que hacía que la captura de un subordinado no afectara la continuidad de las operaciones del cártel. El 22 de febrero de 2026 marcó un punto de inflexión en esta historia. Tras años de seguimiento, cooperación internacional y trabajo de inteligencia, fuerzas especiales del ejército mexicano localizaron a El Mencho en Tapalpa, Jalisco, una zona montañosa, remota y cubierta de bruma, ideal para esconderse. La operación fue planificada meticulosamente. Unidades terrestres se aproximaron sigilosamente, mientras helicópteros sobrevolaban la región, generando máxima tensión. La noche estaba oscura, los valles silenciosos, y cualquier paso en falso podría costar la vida de los agentes o permitir la fuga del capo. En la madrugada estalló un enfrentamiento armado. La violencia fue intensa, pero controlada gracias a la coordinación militar y la estrategia de las fuerzas especiales. En medio del caos, El Mencho fue gravemente herido y evacuado por aire hacia un hospital en la Ciudad de México. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció durante el traslado, poniendo fin a décadas de liderazgo criminal. Su muerte fue confirmada oficialmente por el gobierno mexicano y generó conmoción inmediata. La noticia se difundió rápidamente, sacudiendo no solo a México, sino al mundo entero, y dejando claro que uno de los capos más temidos de la historia reciente ya no estaba. La reacción fue inmediata. En territorios controlados por el CYNGE se registraron bloqueos de carreteras, incendios de vehículos, enfrentamientos armados y escenas de tensión entre civiles y fuerzas del orden. La muerte de El Mencho debilitó al cártel, pero no lo eliminó. La lucha interna por el liderazgo comenzó casi de inmediato, dejando incertidumbre sobre quién asumiría el control y cómo afectaría esto la seguridad en México y más allá. El legado de Nemesio es complejo. Representa un golpe histórico al narcotráfico, comparable con la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero su imperio, las rutas de drogas, la estructura armada y la red de influencia permanecen activas, lo que sugiere que la violencia persistirá pese a su ausencia. Desde un joven campesino que buscaba escapar de la pobreza hasta convertirse en líder de uno de los cárteles más poderosos del mundo, la vida de El Mencho es un relato de ambición, estrategia, violencia y resiliencia. Su nombre se convirtió en sinónimo de miedo y respeto, y su historia será estudiada durante años como ejemplo de cómo el poder criminal puede crecer y mantenerse durante décadas. Su muerte cierra un capítulo, pero no el libro. El impacto de su cártel, la sombra de su liderazgo y las consecuencias de sus acciones continuarán marcando la historia del crimen organizado en México y el mundo por generaciones.